Después de entrar el pecado al mundo, siempre ha habido maldad en todas las generaciones. Pero la palabra de Dios dice claramente que en estos últimos días la maldad se va a multiplicar. Y así lo estamos viendo, así lo estamos experimentando. Cada día el corazón de una gran mayoría de seres humanos está inclinado hacia el mal. Y el mal se origina en nuestro adversario, el maligno, ya que Dios es un Dios de toda bondad. Dios es el creador de todo lo bueno. Por eso, en estos tiempos tan caóticos y de tanta maldad, la palabra de Dios nos dice cómo nosotros podemos perseverar en amor, en obediencia a Dios y practicando la bondad. En Romanos capítulo 12 y su versículo 21 dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y el mayor ejemplo que tenemos de esta práctica es Jesús. Él fue el ejemplo perfecto de cómo vencer el mal con el bien. Obviamente, se requiere de mucha humildad para hacerle bien a aquellos que hacen mal. La palabra de Dios dice que Jesús, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y cuando el enemigo pensó que había ganado y que ya la maldad iba a reinar en el mundo a través de él, Jesucristo muere en la cruz del Calvario y lo derrota. El bien triunfó sobre el mal. Pero mientras estemos en esta tierra, vamos a experimentar la maldad, vamos a ser tentados a hacer el mal. Y peor que esto, vamos a ser tentados a pagar con mal al que nos hace mal. Y muchas veces también hay personas que pagan mal a quienes le hacen bien. Sabemos que el mal es pecado y que Dios lo aborrece. La palabra de Dios dice en Proverbios, en su capítulo 8 y su versículo 13, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Si usted es un hombre y una mujer que teme a Dios, que honra a Dios, usted tiene que aborrecer el mal. Si no, el temor de Dios no está en su corazón. La soberbia y la arrogancia, que son malas, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. También Primera Tesalonicenses, en su capítulo 5 y su verso 21 dice: examínenlo todo y retengan lo bueno. Absténganse de toda especie de mal, llámese como se llame. ¿Por qué? Porque también la palabra de Dios dice en el Salmo 34 y su verso 16 que la ira de Jehová está contra los que hacen mal, aunque ellos aparenten que les va bien, aunque ellos sonrían, aunque ellos avancen y aparentemente logren cosas, la ira de Dios está sobre los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Nadie quiere recordar a las personas que hacen mal. Siempre queremos traer a nuestra memoria aquellas personas que nos hicieron algún bien. También el Salmo número 97 en su verso 10 dice: los que amáis a Jehová, aborreced el mal. En definitiva, tenemos que aborrecer el mal, toda maldad, y tenemos que aprender
a vencer el mal con el bien. Y en la palabra de Dios, en el libro de 1 Samuel, capítulo 25, encontramos una historia que nos enseña cómo podemos nosotros vencer el mal con el bien. Es la historia de David y Abigail. Abigail era mujer de Nabal, un hombre muy insensato y duro. Fíjese bien que su nombre significa eso, los nombres marcan a las personas. Nabal significa insensato y la insensatez es lo contrario a la sabiduría. Y en un momento dado de la historia, en la vida de David, cuando David se fue al desierto de Parán, dice la palabra, a partir del verso 9, en 1 Samuel capítulo 25, cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿Quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que habían enviado a David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. David dijo a sus hombres: Cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada. Y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres. Y dejaron 200 con el bagaje. David manda a estos jóvenes a decirle a Nabal, como él estaba esquilando sus ovejas, para que le diera de comer a ellos. Y este hombre se niega en su maldad de darle a David de lo que él tenía. Pero vamos a seguir leyendo. En el verso 14 dice: pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido. O sea, él los ha tratado mal. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. O sea, los hombres de David con David habían hecho el bien con Nabal y sus criados. Sin embargo, este hombre que había recibido bien de David le está pagando con mal. Sigue diciendo: muros fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, le dice el criado a la mujer de Nabal, Abigail, reflexiona y ve lo que vas a hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Pues es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. ¿Ha visto usted personas así, personas duras, perversas, arrogantes, que usted no puede decirle ni media palabra, porque la insensatez y la maldad dominan su vida? Y la palabra de Dios lo dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. Pero el hombre malo, como Nabal, no tenía nada bueno. Le responde a quien le había hecho bien que no le va a dar nada, que no va a compartir su pan y sus ovejas con alguien que él sabía quién era. Sin embargo, él está dando lo que tiene en su corazón, porque el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca malas cosas. O sea, usted actúa conforme es su corazón. Si usted tiene un corazón lleno de la bondad de Dios, porque nadie es bueno, pero cuando Cristo ocupa el centro de nuestras vidas, cuando amamos a Dios de todo corazón, vamos a aborrecer el mal. Y siempre, por más difícil, humillante o incomprensible sea, vamos a optar por hacer el bien. Una vida llena de Dios es una vida llena de bondad. Créame, ¿por qué? Porque es del corazón que salen todas las cosas. Si Dios llena tu corazón, entonces habrá bondad en tu vida. Pero si tú has sacado a Dios
de tu corazón, o quizás tú has puesto por ahí en un rinconcito para hacer lo que a ti te parece, entonces la maldad te está dominando. Y estos hombres hablaron con la mujer de Nabal, que era una mujer sabia, muy diferente a su esposo, fíjese bien. Y dice que Abigail entonces tomó panes, cueros de vino, ovejas, grano, uvas, y muchísimas cosas para llevarlo a David. Y David había resuelto el mal contra Nabal, pero Dios lo guardó de vengarse de este hombre, porque el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré. Pero Abigail, como una gran mediadora, sale al encuentro de David. Y entonces dice que humildemente se echó a sus pies y que le dice, no haga caso a mi señor, ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así él es. Él se llama Nabal y la insensate está con él. Mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mí, Señor. Si esta mujer sabia no hubiese salido al encuentro de David, David hubiese pagado a Nabal con mal. Pero Dios estaba dando una lección a David y también estaba guardándolo de hacer el mal. ¿Por qué? Porque David peleaba las batallas de su Señor. Y por eso el Señor llegaba a tiempo para este hombre, porque Dios conoce los corazones. Y Dios sabe que a pesar de que muchas veces queremos vengarnos o que el mal surge en nosotros, en el fondo de nuestro ser no queremos hacer el mal. Y el Señor evita y nos envía señales y nos exhorta para que no nos inclinemos al mal. Por eso dice su palabra, por más mal que ustedes vean en estos días, por más que se multiplique la maldad y la violencia, dice el Señor, perseveren en amor hasta el fin para que puedan ser salvos. Y Abigail es una mujer digna de imitar. Vuelvo y digo, se requiere mucha humildad para reconocer el mal de algún ser querido o de alguien familiar o cercano a nosotros. Y la palabra de Dios habla de los pacificadores, que son mediadores. Abigail pacificó la ira de David. ¿Por qué? Porque se interpuso en el camino de él para que no derramara sangre. La Biblia dice que los que serán llamados hijos de Dios no son los que se vengan, no son los que pagan mal con mal, no, son aquellos que pacifican. Porque la palabra de Dios dice, en cuanto dependa de ustedes, mantengan la paz los unos con los otros. Si alguien que es tu adversario tiene hambre, dale de comer, dale de beber si tiene sed. El Señor nos llama a amar a nuestros enemigos y a aquellos que nos hacen mal. ¿De qué manera podemos lograrlo? Teniendo a Dios en el centro de nuestras vidas, amando a Dios y escogiendo obedecer, practicar lo que dice su palabra. Y Él vino y nos dio ejemplo. Todas estas personas malas que se levantaron contra Él, su propia gente, todos estos religiosos. Sin embargo, el Señor dijo, Señor, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Y es así, mis amados hermanos. Cada persona que le hace un mal a un hijo de Dios no sabe lo que hace, porque si supiera lo que está haciendo y si supiera a quién le está haciendo el mal, porque el que daña, el que maltrata o destruye la vida de un hijo de Dios, se lo está haciendo a Dios, al Dios que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y el Señor dice, mi ira está contra aquellos que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Dios es un Dios bueno. Y si usted está profesando
que usted es hijo, hija de Dios, la bondad de Dios tiene que estar en nuestros corazones, porque toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. A veces nos ocurren cosas malas y queremos culpar a Dios. No, 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 no. Todo lo que Dios permite en la vida de sus hijos tiene un propósito bueno, aunque en el momento usted no lo entienda, pero Dios no es malo. Nunca llegue usted a pensar eso, porque Dios es perfectamente bueno. También la palabra de Dios dice en el libro de Gálatas, capítulo 6, verso 9, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Salmo 126:5 dice, los que siembran con lágrimas, con regocijo, segarán, pero no podemos dejar de sembrar, aunque los corazones se endurezcan y no quieran escuchar la palabra de Dios, tenemos que sembrar, aun sea llorando, gimiendo, a su tiempo, en el tiempo de Dios, segaremos y no desmayamos. También la palabra de Dios dice que debemos dar y que debemos echar nuestro pan sobre las aguas y que después de muchos días lo vamos a hallar. Pero no nos podemos cansar, por más que la maldad se multiplique, de hacer el bien a todo el mundo, al que nos hace bien, pero también al que nos hace mal. Si usted no puede hacer esto, pídale a Dios, porque el problema es que cuando Dios nos pide algo que como humanos no podemos entender o nos resulta difícil, casi imposible de cumplir, se nos olvida que debemos pedir la ayuda de Dios. Si pedimos a Dios, que es toda bondad, que nos ayude a vencer el mal con el bien, Él lo hará. ¿Y sabe qué va a pasar? Que podremos alcanzar la vida eterna, porque los malos no heredarán el reino de los cielos. Así que la próxima vez que alguien te haga mal, no le devuelvas con mal. Sé como Abigail y por más humillación que tú sientas que estás sintiendo, por eso es que hacer el bien al que hacer más requiere de mucha fortaleza. Recuerda que tú estás agradando a quien debes agradar, que es a tu Padre Celestial, que te ha llamado para hacer el bien todos los días de tu vida. Y este mundo, esta generación, necesita hombres y mujeres de Dios que opten por hacer el bien en todo momento. Y así las huestes del mal tendrán que retroceder. Recuerda, te han hecho mal, vénselo haciendo un bien.